rancho de Yucatán, un joven blanco de 18 años y ojos verdes llamó al pueblo a gritos en 1892 y les dijo en lengua maya: ¡Vamos a tumbar la cerca que dejó a su pueblo encerrado y sin salida para Motul! ¡Vamos a tirarla! Los indios dudaron, pero lo vieron tan decidido que lo siguieron para echar abajo la enorme albarrada. Los poderosos dueños de Zununcan lograron que las autoridades de Motul apresaran al joven que se llamaba Felipe. Frente al jefe político, Felipe dijo que era inhumano encerrar en medio de 4 albarradas a un pequeño grupo de infelices para morirse de hambre juntamente con sus animales, y que como esos indios eran sus amigos y no tenían quien los defendiera, lo había hecho él por sus propias manos. Felipe quedó en calidad de detenido en la sala de banderas del ayuntamiento de Motul, a donde su padre, Justiniano, lo fue a rescatar. Justiniano dijo que él era el único responsable de lo que había hecho su hijo, así que lo castigaran a él, pero que a Felipe lo dejaran libre. Las autoridades, tras hacerle duras advertencias, liberaron al muchacho. Así fue como Felipe Carrillo Puerto, a los 18 años, estuvo en prisión por la primera justicia que hizo a los pobres indios, causa por la que tiempo después iba a ser cobarde y vilmente asesinado, cuenta el profesor Edmundo Bolio Ontiveros. Bueno, Felipe Carrillo Puerto fue un personaje nacido un 8 de noviembre del año de 1874. Él pertenecía a una familia de clase media criolla. Él era el segundo de 14 hijos. Su padre, Justiniano Carrillo, fue integrante del ejército que comandaba el coronel Francisco Cantón. Más tarde, durante el Porfiriato, fue el jefe político de Motul, un municipio del estado de Yucatán. Al renunciar por diferencias con el régimen, puso una tienda dedicada al ramo ferretero. En aquella ferretería de Motul, Felipe entabló una estrecha relación con los mayas y aprendió su idioma. Porque creció como niño y como joven, creció y se desarrolló con los mayas. Le decían nuestros abuelos y abuelas, le decían Yashich, el de los ojos verdes, si es que no le decían Sucum Felipe, hermano Felipe, o compañero Felipe. Así que su cercanía con el pueblo maya fue siempre, fue permanente. Felipe realizó numerosas actividades durante su vida hasta llegar a ser regidor, diputado local y federal y gobernador. Felipe no solamente fue partícipe en la tienda de su papá, sino también fue arriero, fue carretero, fue carnicero, fue obrero. Incluso de joven se escapa por enamorarse de una joven cirquera y se hace cirquero por un tiempo. Era una persona muy inquieta. En su juventud plena y vigorosa se convierte en periodista. En 1906, Felipe funda y dirige El Heraldo de Motul, en el que se denuncian las injusticias que cometen los hacendados enequeneros en contra de los mayas. Más tarde, como él y su hermana Elvia eran excelentes oradores, entraron de lleno en la vida política.
cuando él se inserta dentro de la política, lo hace primero apoyando a Delio Moreno Cantón, que era un personaje muy importante dentro de la política del estado de Yucatán. Viene el llamado a tomar las armas por parte de Francisco I. Madero. Él se suma un poco en un primer momento a la lucha antireeleccionista. Viene la caída de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero en el estado de Yucatán pues va a lanzar a José María Pino Suárez, y sin embargo ahí las filias de Felipe Carrillo Puerto van a estar con Delio Moreno Cantón. Va a empezar a tener cierto tipo de conflicto con el grupo de los pinistas. Inclusive uno de estos lo va a empezar a amenazar de muerte. Intentan asesinarlo para callar su voz que externaba en las páginas del Heraldo de Motul, pero él se defiende y se defiende también, que termina ultimando a su agresor y es llevado a la cárcel. Algunos investigadores señalan que durante los 2 años que estuvo en la cárcel, tradujo algunos artículos de la Constitución a la lengua maya, pues quería que los indígenas conocieran sus derechos y obligaciones. Cuando Felipe Carrillo Puerto sale de prisión, va al encuentro de Emiliano Zapata, que continuaba con la lucha revolucionaria en el sur. Se entrevista con él en agosto de 1914 en San Pablo Ozotepec, en lo que hoy es la alcaldía de Milpa Alta, en la Ciudad de México. Un mes antes, Victoriano Huerta había renunciado a la presidencia y abandonado el país, y unos días después se ratificó el Plan de Ayala, que llamó a los zapatistas a tomar las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, tierras que les habían sido arrebatadas por caciques y hacendados. Se va a ratificar el Plan de Ayala en San Pablo Ozotepec, que va a ser el lugar en donde Emiliano Zapata va a tener su cuartel general, y ahí es en ese momento en el que va a llegar Felipe Carrillo Puerto. Va a ser nombrado coronel por Emiliano Zapata en diciembre de 1914 y va a participar específicamente en las que son conocidas como las comisiones agrarias. Esta experiencia va a ser muy importante para él porque una vez que concluye su trabajo en Morelos, se traslada a Yucatán, donde va a aplicar los mismos principios que aprendió del zapatismo en el estado del sur. Felipe comulgaba con las ideas de Zapata y aprendía de él día con día. Y la experiencia con él fue fundamental en su formación política. Obviamente lo que a él le preocupaban eran sus paisanos del estado de Yucatán. Y en el año de 1915, a inicios, él le llega noticias de que en ese momento ha llegado al poder Salvador Alvarado, que va a ser un general de la facción constitucionalista, que ha establecido cierto tipo de leyes favoreciendo a los mayas. Y en 1915, Felipe decide regresar a Yucatán. Es capturado cuando llega al estado y juzgado por traer propaganda zapatista. No obstante, cuando Salvador Alvarado conoce a Carrillo Puerto, conoce sus ideas, lo invita a colaborar en su gobierno y lo integra a las comisiones agrarias que se formaron para repartir las tierras en Yucatán. Para Carrillo Puerto, el campesino era sumamente importante. El reparto de las tierras era una de las primeras necesidades que la revolución debía satisfacer, y Carrillo Puerto se convirtió en un promotor incansable del reparto agrario. Además, participa en la formación del Partido Obrero Socialista en 1917. Este partido es impulsado por Salvador Alvarado, quien pretende competir en las elecciones por la gobernatura del estado de Yucatán. Aunque Alvarado no logra su objetivo, propone a Felipe como presidente del partido que, ya encabezado por él, se transforma en Partido Socialista de Yucatán y muy pronto cambiará de nuevo su nombre por el Partido Socialista del Sureste. Y Carrillo Puerto pues, es muy importante porque lo que él va a plantear es que hay que hacer, por ejemplo, comités de resistencia, ¿no?
Las ligas de resistencia socialista y las ligas feministas socialistas eran escuelas de cuadro, les diríamos, ¿no? Eran escuelas de promoción ideológica socialista, pero también se fomentaba el arte y la cultura, se fomentaba el ajedrez, se fomentaba el deporte, se fomentaba la oratoria, la cultura. Eran verdaderos centros culturales en las poblaciones donde tenían sede la Liga de Resistencia Socialista y eran algo muy especial que permitió acercarse, bueno, no solamente acercarse a las masas, sino organizarlas, tener un vínculo muy estrecho. Por lo general, su expresión o la expresión en las asambleas era en lengua maya. Y empieza a desarrollar una serie de medidas, en particular los congresos obreros, donde se van a desarrollar programas políticos muy importantes para el Estado. Y a partir de ahí, pues hace mucho trabajo, ¿no? Con campesinos, indígenas, trabajadores del campo, y siempre enfrentando a los hacendados que tenían mucho poder en Yucatán. En los congresos de Motul e Izamal, en Yucatán, se impulsa la participación y derechos de la mujer, y Felipe se interesa de manera especial en el tema. Él va a fomentar precisamente la participación política de las mujeres. Van a tener este derecho por primera vez a votar y ser votadas. Inclusive van a ser la primera vez que las mujeres van a llegar a un cargo de elección popular. La labor de su hermana, Elvia Carrillo, activista y feminista, es muy importante porque participó en los primeros congresos feministas de Mérida y fundó en 1912 la primera organización femenina de campesinas que reunió una gran cantidad de contingentes. También ayudó a formar las ligas de resistencia feministas y llamaba a las mujeres a organizarse y apoyarse en temas como el derecho al voto, higiene, alfabetización, control de natalidad y sexualidad. Elvia trabajó con Felipe, de quien siempre recibió un gran respaldo. Siempre trabajaron en mancuerna, siempre desarrollaron esta política de promoción y de construcción socialista y de gobierno socialista en Yucatán de una manera muy coordinada. Impulsado por el partido, Felipe es electo gobernador de Yucatán en 1921, con casi 95% de los votos a su favor. Como gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto se preocupó por impulsar el mejoramiento de las clases sociales más desprotegidas de Yucatán, particularmente del campesinado. Por esta razón, se dedicó a repartir tierras, terrenos baldíos a los campesinos que la solicitaran. También impulsó un proyecto para la expropiación de terrenos enequeneros de los grandes hacendados. Se hizo una reforma agraria a partir de desarrollar, por ejemplo, cooperativas de producción agrícola, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, luchó para que las tierras comunales de varios pueblos indígenas fueran retomados. La gubernatura de Carrillo Puerto duró solo 2 años, de enero de 1922 a finales de 1923, pero logró impulsar grandes cambios, entre ellos el reparto de más de 600,000 hectáreas en beneficio de miles de familias. Fomentó el uso de la lengua maya, la preservación de las ruinas arqueológicas y la construcción de caminos para acceder a ellas. Apenas 2 años se hicieron, digamos, reformas e iniciativas legales que favorecían a los obreros, a los campesinos, a la niñez, a la mujer, a la cultura, al arte. Felipe Carrillo Puerto vio en la educación una forma de que las masas pudieran superarse de manera espiritual, social y económicamente. Impulsó la educación racionalista en el estado de Yucatán cuando fue gobernador. Va a
por ejemplo, reflexionar acerca del tema de la educación. Considera que de la forma tradicional en la que se enseña a los niños de pasar 6 u 8 horas diarias, ¿no?, encerrados en un aula, eso cree que no es una formación. Él consideraba que la educación que se le debe de dar era una formación en términos activos, ¿no?, que fuera muchísimo más activa. Y también fundó una universidad. La actual Universidad Autónoma de Yucatán primero se nombraba Universidad Nacional del Sureste, dedicada a satisfacer las necesidades educativas de la población en general, ¿no? No vio la educación como un privilegio para las élites, sino para las masas en general. Esta manera de abrir la educación al pueblo brindaba una forma de superación tanto personal como colectiva para el pueblo de Yucatán. Durante todo su periodo, que debió de durar más, pero solo estuvo 2 años, hizo 400 escuelas públicas, ¿no?, de educación básica. Se creó el primer instituto de medicina homeopática en el país. Se creó el primer museo arqueológico en Yucatán, la primera academia de la lengua y la cultura maya en la península. Establece por primera vez en el estado de Yucatán la fijación de un salario mínimo, servicios gratuitos para las clases menesterosos, como es un servicio médico de corte gratuito, un apoyo jurídico. También va a tener una alianza muy importante con los trabajadores y va a desarrollar la jornada de 8 horas. La intensa y diversa labor del llamado Apóstol Rojo mantenía inquietos a los grandes hacendados y atraía a las causas sociales, a los campesinos e incluso a distintos extranjeros que vinieron al país, como la periodista estadounidense Alma Reed, quien se comprometió en matrimonio con Carrillo Puerto. Acordaron casarse en 1924. Sin embargo, esto no ocurrió porque él fue asesinado en enero de ese año. Antes, en el verano de 1923, Felipe le pidió al poeta Luis Rosado Vega y al músico Ricardo Palmerín que hicieran una canción para Alma Reed, y el resultado fue Peregrina, que hasta el día de hoy se sigue cantando. Claros y divinos. Felipe Carrillo Puerto se ganó la enemistad de los hacendados de Yucatán por las políticas que él impulsó durante su gobierno y durante toda su carrera. Los hacendados enequeneros lo vieron como un enemigo de clase al cual le tuvieron profundo resentimiento. Hicieron de Felipe Carrillo Puerto el enemigo a vencer, y por esta razón se aliaron con el golpe que en 1923 impulsó a Adolfo de la Huerta, y aprovecharon la coyuntura social y militar de este golpe para asesinar a Felipe Carrillo Puerto. La burguesía yucateca, que seguramente conocen ustedes como la casta divina, se confabula con el ejército golpista, podemos llamarle así, y derrocan el gobierno popular de Felipe Carrillo Puerto, lo detienen de manera ilegal y lo fusilan. Se dice que cuando Carrillo Puerto se entera del levantamiento de la huertista y de que iban tras su gobierno, él y su gabinete deciden evitar los encuentros. Abordan un tren que pasaría por Motul y Texcoco y Zamal, y en el camino la gente sale masivamente con armas, machetes, escopetas, coas, y le ofrecen su respaldo y combatir a su favor. Carrillo Puerto era humanista, era socialista, pero era humanista, y decide, junto con los demás líderes del Partido Socialista, hacer un llamado a la gente a no enfrentarse al ejército debido a que tenían mejor armamento, a que estaban en una postura de desigualdad, ¿no? Y no tenía caso sacrificar vidas. Sin armas con qué luchar, Felipe les promete regresar con armamento para defender su gobierno. Es el mes de diciembre de 1923. Felipe tenía la intención de trasladarse incluso a Cuba y regresar.
y regresar para poder recuperar su gobierno. Por eso no sucedió, lo detienen cerca de Cuyo, una población costera del oriente de Yucatán. Fue delatado, fue traicionado por alguien y los detienen a todos, entre ellos a sus 3 hermanos. El general Juan Ricardes Broca, quien fue parte de la rebelión de la Huertista, los encarcela y se encarga de que sean sometidos a un ilegal consejo de guerra que los condena a muerte. Cuando yo le pregunté a mi abuelo, si la gente quería tanto a Yaxich, al Sucún Felipe, ¿por qué no lo defendieron? Y él no escatimó ni un momento y me dijo, primero, él pidió que así fuera. Segundo, quienes de manera inmediata tomamos nuestra pistola, la que los teníamos, y salíamos a la calle para hacerlo, nos encontramos en posición de desventaja y nuestros cuadros dirigentes dijeron no había que sacrificarse y esperar las instrucciones de Felipe. Felipe, sus hermanos y seguidores son fusilados el 3 de enero de 1924. Felipe Carrillo Puerto siempre procuró favorecer a las personas más necesitadas, dotarlas de tierras, sacarlas de la miseria económica en la que vivían, procurarles educación para que ellos mismos se superaran. Las acciones que Felipe Carrillo Puerto tuvo durante su gobierno a nivel regional son muy importantes a nivel nacional porque muestran una sed de justicia, una sed de procurar el bienestar general del pueblo de México y de las colectividades que son mayoritarias en este país. Quienes vivieron durante ese proceso que estamos hablando, obtuvieron una identidad, su situación empezó a cambiar realmente. La mayor aportación fue pues dar a conocer, tanto en el país como a nivel internacional, que con un gobierno, digamos, democrático, elegido por la mayoría de los ciudadanos de Yucatán, las condiciones sociales, económicas, políticas de la región, pues podían ser mejores, ¿no? Se aprendió que gobernar podría realizarse realmente a favor del pueblo. Eso fue lo que nos enseñó. Y también nos enseñó y nos dejó una especie de bandera para continuarlo, porque no terminó sus planteamientos, sus ideas son vigentes. Eso nos dejó, y creo que nos dejó mucho. Los restos de Felipe Carrillo Puerto yacen en el Cementerio General de Mérida, pero su memoria sigue viva en calles, poblaciones y escuelas que llevan su nombre, e incluso un aeropuerto que nos trae a la mente a aquel apóstol rojo responsable de numerosas obras sociales y educativas, de un gobierno revolucionario socialista radical que enfrentó a los hacendados y que en especial amó al pueblo maya.